¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que se manifiesta en los sueños? Si le preguntas a un psicoanalista, seguramente te va a decir que es el material inconsciente que puede ser interpretado dentro de un espacio psicoanalítico. Sin embargo, con esta pregunta te quedaste pensando en ¿qué será eso de material inconsciente? Si has estudiado un poco más a fondo este tema, a lo mejor te has topado con el concepto formaciones de lo inconsciente. Así que tengo estas preguntas para ti. ¿Qué es aquello que se manifiesta en esas formaciones de lo inconsciente? Es decir, ¿qué es lo que viene codificado en esas metáforas y metonimias? ¿Qué mensajes son los que se desfiguran, se desplazan, se condensan en esos sueños, en esos chistes, en esos lapsus, en esos actos fallidos? Pues hoy vamos a ir hablando de todo esto, sobre todo para ir dibujando un concepto que es muy importante para el psicoanálisis, el encuentro con lo real. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Pero bueno, estoy en el final del semestre y tengo muchos trabajos finales, así es que este video lo hice reciclando una tarea que tuve durante este propio semestre, porque no tengo mucho tiempo, ni siquiera me pude rasurar, ¿no? O arreglar la barba. Así que decidí reciclar este trabajo y conectarlo con alguno de los videos que hice hace unos 6 meses, donde hablé sobre las formaciones de lo inconsciente. Y en ese video hablé de todas estas formaciones, como los chistes, los sueños, los deseos, los lapsus, todo lo que puede estar ahí desfigurándose o condensándose. Y también hablé de estos procesos de condensación y desplazamiento, así como la metáfora y metonimia desde Lacan, como para poder tener un amplio espectro de qué es esas formaciones de lo inconsciente. Ese video te lo voy a dejar al final de este video y en las pantallas finales, y quiero hablar de algo que no hablé en ese video, de cuál es ese contenido, de cuál es ese material inconsciente que se va a ir desfigurando y figurando a partir de todas estas formaciones. Y pensando que esto fue una tarea, también ustedes me van a poder calificar en los comentarios cuánto me ponen o qué piensan de esta tarea que hice. Lo primero que quiero mencionar es que el contenido inconsciente no va a estar estático como si fuera una memoria almacenada en una computadora, sino que va a ser un material que va a estar en constante movimiento de investiduras contra investiduras, de representantes y de la pulsión, y que esto va a estar en constante movimiento debido a las fuerzas represoras que en los retoños de lo inconsciente van a estar desfigurando, condensando, desplazando todo ese material. Así se forman un poco los procesos de metáfora y metonimia, y cómo esto va a estar en este constante movimiento que proporciona pues todo este movimiento pulsional, si lo podemos manejar desde la teoría freudiana. De esta manera vamos a entender que siempre el material va a estar en constante movimiento y va a ser poco claro, ¿no? De repente va a haber momentos donde se va a repetir en la relación con el analista, a veces va a venir figurado de una manera, a veces va a venir figurado de otra, y va a ser importante que lo podamos ir escuchando y poder dar como cierto sentido a la interpretación, sobre todo en los sueños. Y siguiendo esta lógica, vamos a entender que va a haber un lenguaje, es decir, lo inconsciente va a estar estructurado como un lenguaje a raíz de signos y símbolos que van a estar en constante movimiento e interpretación, y que evidentemente para poder entender este lenguaje es importante ir escuchando al paciente. Nos dice Lacan: el síntoma es un retorno de la verdad, solo se puede interpretar en el orden del significante que tiene sentido únicamente en relación con otro significante. Esto nos lo dice Lacan en Función y Campo de la Palabra. Y pues entendiendo un poco todo esto, habríamos de preguntarnos qué es aquello que retorna en esos signos, qué es aquello que va a estar en función a otros significantes y que va a estar de alguna u otra manera desfigurado para no ser manifestado como tal, sino siempre a partir de los lenguajes de lo inconsciente, qué es aquello que se representa en la repetición, en la relación con el analista y en toda esa transferencia, que es aquello que se va a manifestar ahí. Freud tiene un texto que se llama La pizarra mágica, en donde nos va a ir narrando cómo las experiencias más fuertes, más traumáticas de nuestra vida van a ir dejando una huella dentro de pues nuestra propia vida, una huella anémica. Es justo como este juego que es la pantalla mágica, donde se puede escribir, pero si remarcamos muy fuerte, a pesar de que pasemos el borrador, se va a quedar una huella o una marca ahí, a pesar de que el trazo ha tratado de ser borrado, que es como esa huella que deja a pesar de que lo borres y queda ahí marcado. Así queda marcada la vida de todos los seres humanos a partir de esas experiencias. Evidentemente estoy hablando de esta etapa de los 3 a los 5 años, es el complejo de Edipo, que es cuando empezamos a experimentar todas esas emociones por primera vez de manera intensa de amor y odio hacia nuestros padres. En esta etapa evidentemente nos enfocamos en nuestros padres, en nuestra madre, nuestro padre, porque es la persona o las personas más valiosas que tenemos a nuestro alrededor y donde estamos experimentando todas estas emociones. Empieza
empiezan los niños a tener celos, empiezan a tener como todo este sentido de posesión hacia un padre o hacia el otro, o hacia los dos, donde hay de por medio mucho amor y quizá por momentos también odio y enojo hacia alguno de los dos o a los dos. Y evidentemente estoy hablando del complejo de Edipo, como ya lo dije, pero no nunca del complejo de Electra. Eso es una situación que desarrolla Jung fuera del movimiento psicoanalítico. Hay que entender que el complejo de Electra nunca fue hablado por Freud, ni está dentro de la literatura psicoanalítica. Más bien Freud, en el libro El yo y el ello, nos empieza a hablar del complejo de Edipo completo, donde se desarrollan todos estos sentimientos, ambos padres al mismo tiempo. Tanto amor como odio, como ese sentimiento de posesión, como el miedo de poder perderlos a ambos. Y en el texto del sepultamiento del complejo de Edipo nos va a ir platicando también cómo esas experiencias por temor a perder a los padres o por amor por ellos van a quedar detonadas, sepultadas, olvidadas. Y los restos de todo eso que queda sepultado van a ser como esos trazos de la pizarra mágica que tratamos de borrar, pero como fueron experiencias muy fuertes, queda únicamente ese rastro y todo lo demás queda olvidado y sepultado. A pesar de que se puede borrar el trazo, queda una marca en la pantalla. Y es precisamente así como queda ese material en nosotros, sepultado, y que de alguna manera quedan estos signos, estas huellas, estas marcas que va a empezar a formar estas manifestaciones de lo inconsciente. Bueno, esas marcas, esas huellas némicas, esos signos o como lo quieras llamar, va a ser lo más fuerte que va a estar ahí manifestándose dentro del contenido de las formaciones del inconsciente. Tendrán que ver con el desarrollo psicosexual del infante y con todas esas emociones a lo largo de la relación con sus padres en esos primeros años de vida. Esas emociones fuertes de amor y de odio, esas experiencias de amor y de odio que marcan al sujeto y que de alguna u otra manera van a estar mezclándose con todas las formaciones o con todas las experiencias actuales del sujeto en esa posibilidad de volver a encontrarse en una relación en la vida adulta donde esas emociones que se tuvieron y que dejaron su huella se van a ir plasmando en la actualidad, en estas nuevas relaciones que se van teniendo, en estos momentos donde parecería que se repite una historia una y otra vez, en esos encuentros o desencuentros amorosos, o inclusive con las figuras de autoridad que va teniendo en la actualidad del sujeto, con los profesores, con los jefes, con cualquier persona que pueda estar figurándose y donde se pueda estar plasmando parte de esas historias infantiles reeditadas en la actualidad. Inclusive las experiencias con tu propio analista, en eso que se queda en la transferencia, y que en todas estas mezclas van a estar buscando la manera de ser manifestadas, de ser expresadas, de estar encontrando un lugar donde puedan ser escuchadas en todas estas formaciones de las que ya he hablado en este video. También otra manera de poderlo entender es como esas experiencias traumáticas, el encuentro con aquello de nuestra propia historia que se vuelve a manifestar de alguna otra manera, como una especie de encuentro con lo real como lo inaccesible, lo inasimilable, que queda obturado ahí por esas fuerzas represoras, que queda ahí como en este momento de obturación a partir del principio del placer, que no quiere que esto salga a la luz y que queda ahí como atorado y que no se puede procesar, pero que llega a manifestarse de alguna manera y donde nosotros los analistas tenemos que estar escuchando para entender qué es lo que se está manifestando ahí en ese momento donde se manifiesta algo de esto que refleja parte de toda esa historia de vida infantil del sujeto, y que todo esto va a tener que ver con esos momentos del complejo de Edipo o inclusive previos, pensando en ese estadio del espejo, esos momentos donde se tiene esta relación con el deseo de la madre, con el ideal de la madre que se plantan ahí de manera especular, o como ese encuentro con el deseo de la madre que va a estar ahí presente también, de alguna u otra manera manifestándose, con esa constitución que queda de forma especular entre el ideal del yo y el yo mismo, y que esto pueda estar también mezclándose con todos estos contenidos, y que también obviamente van a estar mezclándose con experiencias más actuales y con experiencias traumáticas en la vida actual, esos momentos donde se encuentra con un episodio de lo real. Un accidente, un momento donde hubo un asalto, donde hubo la posibilidad de perder la vida, es decir, como con esas experiencias también muy fuertes que se ven en la actualidad y que se va a mezclar
con todo esto, en ese encuentro con lo real. Vamos a entender que todas estas experiencias van a marcar algo que se llama el fantasma, entendiendo que todo esto que les estoy hablando van a estar desarrollándose detrás dos conceptos importantes dentro del movimiento psicoanalítico, que es el fantasma y el encuentro con lo real. Pero eso lo dejaremos para otro video. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.